escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esa ha sido la lectura de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13, la carta a la iglesia en Filadelfia. En este pasaje vamos a observar 3 puntos principalmente en el desarrollo de la misma. Primeramente vamos a observar, como es habitual y como es necesario cada vez que examinamos una carta, la autodescripción del Señor Jesucristo. Cómo el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia en Filadelfia. Luego observaremos las cualidades de la iglesia y por último las promesas a la iglesia. No es casualidad que en esta iglesia no hay reprensión, no hay amonestación, solamente un elogio. De hecho, toda la carta a Filadelfia es un gran elogio del Señor Jesucristo a la misma. Importante saber eso. Encontramos primeramente entonces la autodescripción del Señor Jesucristo. A diferencia de las descripciones anteriores que el Señor ya ha presentado a las diferentes iglesias que ya hemos aprendido, esta descripción del Señor no está tomada puntualmente de Apocalipsis capítulo 1, sino que esta descripción incluye elementos que están presentes a lo largo del Antiguo Testamento, pero que por motivos obvios necesitamos complementar con elementos del Nuevo Testamento, de tal manera que el Señor Jesucristo lo que está haciendo acá de algún modo es presentar todo el canon bíblico y decir: aquí estoy yo soy aquel que está a lo largo de las Sagradas Escrituras. Primeramente, el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia en Filadelfia como el Santo. Dice ahí el versículo 7, esto dice el Santo. Verdaderamente hay mucho que pudiéramos decir acerca de la santidad de Dios, o más puntualmente de la santidad de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Sin embargo, voy a llamar vuestra atención únicamente a un pasaje del Antiguo para contrastarlo con uno del Nuevo. Si son rápidos, vamos a Isaías capítulo 6. Dice el versículo 1 al 3, dice lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, escribe el profeta, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bien, aquí el profeta tiene una visión celestial acerca de Dios. Por encima de él había serafines. ¿Qué son los serafines? Son una orden angelical. Bien, una orden o una agrupación o una categoría de seres angelicales, seres espirituales. Había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, pongan atención: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El profeta Isaías tiene una visión celestial y en esta visión ve seres espirituales, seres angelicales que tienen 6 alas cada uno. Con 2 cubrían sus rostros. ¿Qué representa esto? Representa el hecho de que la gloria y la santidad de Dios es tan resplandeciente que estos seres angelicales no se atreven a mirar directamente la gloria de Dios por la santidad de Él mismo. Muchas veces los cristianos, en un sentir genuino y muy sincero, oramos y le decimos al Señor: Señor, quiero verte. Señor, quiero contemplar tu hermosura y tu grandeza. Y yo creo que es un sentir hermoso.
cuando un creyente ora de esa manera, porque manifiesta que los creyentes o que el creyente que ora de ese modo tiene su mirada puesta en lo celestial, no en lo terrenal. Sin embargo, vemos aquí que ni aun los seres angelicales que se encuentran alrededor del trono se atreven a mirar directamente a Dios. Creo que esto debería infundir un temor santo en nosotros. Luego, con sus otras dos alas cubrían sus pies. Esto nos habla del temor que estos seres tenían de acercarse al trono mismo del Señor. Y con otras dos alas volaban. O sea, con esas dos alas cumplían al instante las órdenes dadas por el Señor. Bien, esta es la visión que tiene Isaías, y lo que proclaman estos seres vivientes o estos serafines es: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La santidad de Dios es el atributo por el cual Dios quiere ser conocido. Dios es amor, Dios es soberano, Dios es omnipresente, pero a Dios le interesa darse a conocer por su santidad. Y el Señor Jesucristo declara ser el santo. Tenemos ahí en el Evangelio, no en el Evangelio de Juan, en el libro que escribió San Juan, en Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 4, más bien, voy a leer del versículo 6 al versículo 8. Pongan atención. Ya vimos la visión de Isaías, ahora pongamos atención a la visión que tuvo Juan. Dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bien. Es probable que sean los mismos seres vivientes o las mismas criaturas que contempló Isaías, aunque los teólogos afirman que son seres distintos. Pero el punto es el siguiente, dice el versículo 7: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante al águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, pongan atención: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Tenemos en la visión de Isaías entonces que los serafines proclaman la santidad de Jehová. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Pero el apóstol Juan tiene en su visión una revelación de estos seres vivientes que proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Hasta ahí no hay ninguna discrepancia, que se está refiriendo a Dios, al mismo Jehová del Antiguo Testamento. La proclamación es la misma, y Jehová de los ejércitos es el Adonai, es el Señor, es el Todopoderoso, definitivamente. Sin embargo, notamos aquí una distinción particular. El que era, el que es, Dios siempre es el mismo, es inmutable, pero dice luego el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Dios Padre, en virtud de que Él es omnipresente, siempre está en todo lugar. El Señor Jesucristo, puesto que Dios también es omnipresente, también está en todo lugar, pero puesto que Él se encarnó y es el verbo de Dios, Él vino una vez al mundo a entregarse en sacrificio por nuestros pecados, pero Él vendrá nuevamente a instaurar su reino. Tenemos acá una alusión al Señor Jesucristo como el Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿Podemos notarlo? La santidad del Señor Jesucristo es proclamada tanto en el Antiguo Testamento por los serafines como en el Nuevo Testamento por estos seres vivientes que alaban al Señor alrededor del trono. Es tremendo. Jesús es santo y Él quiere ser conocido por su santidad. Luego el Señor Jesucristo se revela a la iglesia en Filadelfia como aquel que es verdadero, dice el versículo 7, el santo, el verdadero. No hay ningún líder, ni religioso, ni político, ni de ningún aspecto de la cultura ni de la sociedad que haya dicho las palabras que el Señor Jesucristo declaró. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad por cuanto es el verbo de Dios. Lo que Dios es está expresado en la persona del Señor Jesucristo. Él es la verdad, Él es el Dios verdadero. El mismo apóstol Juan, que registra estas palabras acá a la iglesia de Filadelfia, registró las palabras en su carta universal, en 1 de Juan capítulo 5 versículo 20. Si es rápido con sus dedos, vamos ahí. 1 de Juan capítulo 5 versículo 20. Me interesa poder citar estos pasajes y poder leerlos, puesto que es de vital importancia para la vida de cada uno de nosotros. 1 de Juan 5:20 dice San Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero.
y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quiere ver usted a un arriano en problemas? ¿Quiere ver usted a un arriano en problemas? Cítele 1 Juan 5:20. Entonces, el Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese es nuestro Señor, ese es el que nos salvó. Cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria, se manifestará lo siguiente. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, escribe Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El Señor Jesucristo fue declarado, o se declaró la verdad. Sus seguidores declararon que Él era el Dios verdadero, y cuando Él venga en su segunda venida, su nombre será Fiel y Verdadero, y vendrá al mundo a traer justicia, a traer juicio, a instaurar su reino. Ese es nuestro Dios, el santo y el verdadero. Pero hay otras características que el Señor dice acerca de sí mismo. Dice, el que tiene la llave de David. Esto tiene varias interpretaciones o varias alusiones, por eso las voy a mencionar rápidamente. Hay una profecía en Isaías capítulo 22, versículo 22, que habla acerca de un mayordomo o de un administrador en la nación de Israel, llamado Eliakim, el cual iba a ser puesto como administrador de la nación de Israel. Bien, y se dice que ese administrador tendrá las llaves de David. Esa profecía fue dada a un varón en particular, pero apunta en última instancia al Señor Jesucristo, puesto que aquí Él declara de sí mismo que es el que posee las llaves de David. Él es el administrador justo y verdadero. Él es el administrador fiel, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué también el Señor dice de sí mismo que Él tiene la llave de David? Ponga mucha atención a esto. Porque Él es aquel que abre cada dispensación, el que cierra la dispensación pasada y el que abre la dispensación siguiente. Cuando Dios crea a Adán y Eva, pronuncia, y Él dice, pronuncia una bendición y da al hombre y a la mujer el mundo entero, los manda a fructificar, a multiplicarse y a señorear sobre la creación. Estaba abriendo la dispensación de la inocencia. Cuando el ser humano cae en pecado y come del fruto que le había sido prohibido, Dios, por medio de su palabra, es decir, por medio del verbo, declara la maldición sobre el hombre, la maldición sobre la mujer, sobre la serpiente, y ya cierra la dispensación de la inocencia y abre la dispensación de la conciencia. Luego Dios, por su palabra, esto es el verbo divino, llama a Noé, manda a construir el arca, envía el juicio, luego por medio de su palabra, es decir, el verbo establece el pacto y la nueva dispensación del gobierno humano. El Señor Jesucristo cierra y abre cada dispensación. Él es el que tiene las llaves, y no es casualidad que el libro de Apocalipsis nos menciona que Él incluso tiene las llaves del Hades. Él tiene total autoridad y total acceso sobre toda área, sobre toda dispensación, sobre todo rincón del universo creado. Así también el Señor Jesucristo abrirá las puertas del reino mesiánico al decirle a sus salvados, venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y como Él tiene las llaves, Él es el que reinará en este reino mesiánico. Él es el santo, verdadero y poseedor de la llave de David. Pero además, Él es quien abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto nos habla de dos atributos principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Primero, el Señor es soberano, porque Él abre las puertas que Él quiere abrir. Y Él cierra las puertas que Él quiere cerrar. Él hace lo que Él desea. Él hace siempre su voluntad. Eso, como les mencionaba adelante, debería infundirnos un temor santo, pero además una confianza plena en que nada de lo que ocurra estará fuera de la voluntad de Dios. Y en medio de cada situación, por compleja que sea, podemos confiar en que el Señor está haciendo su voluntad y que nada escapa de sus manos. Si Él es el que abre y cierra las eras y las edades, si es que Él tiene las llaves incluso del Hades, si es que Él gobierna hoy y gobernará en el reino mesiánico, podemos confiar en Él en toda situación, en toda circunstancia. Estamos bajo el gobierno y la soberanía de Jesús. Debería infundirnos confianza. Cuando hablamos de la soberanía, por lo general hablamos de temor, siempre. Tenemos que temer a Dios porque Él es el soberano. Sí, pero también tenemos que confiar en Él porque Él es el soberano y en su soberanía le plació salvarnos y mantenernos cerca de Él. Además, esta frase de que Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, nos habla de la omnipotencia del Señor. Él es omnipotente en cuanto
a que Él abre y cierra puertas y nadie puede revertir lo que Él ha hecho. En palabras sencillas, lo que Él ha determinado hacer, Él lo hace. Y lo que Él hace, nadie puede presentarle oposición. Nadie ni nada pueden arruinar los planes del Señor Jesucristo. Y esto me interesa mucho que lo tomemos personal, realmente personal. Usted y yo estamos en la necesidad de tomar esta verdad y aplicarla totalmente a nuestra vida, y espero que este versículo lo tenga memorizado o subrayado o por lo menos anotado en su libreta. Salmos capítulo 138. Aquí el rey David manifiesta esta confianza plena en la omnipotencia de Dios. Salmos capítulo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esto es hermoso. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 21, que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo, esto es el designio de Jehová, permanecerá. Él hará todo lo que quiere. Pero, hermano pastor, si vienen tragedias, si vienen dificultades, ¿eso viene todo por soberanía de Dios? Claro que sí, pero la intención del Señor es que no nos enfoquemos en las tragedias que podemos pasar, sino en el propósito provechoso de Dios. Porque dice la palabra que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a mal. ¿Dice eso? No, no dice eso. Dice les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por tanto, cuando hablamos de la soberanía de Dios, de la omnipotencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, más que tomarle un miedo a Dios, deberíamos tomarle un temor reverencial, pero una confianza plena en Él. Porque cuando estos pasajes nos hablan de la omnipotencia de Dios aplicada a nuestra vida, no nos hablan de tragedia, nos hablan de bendición. Nos hablan de propósito, nos hablan de avance y de desarrollo en Cristo. Yo creo que y tengo la convicción de que esta es la manera en la cual debemos entender la soberanía de Dios aplicada a nuestra vida. De verdad. Ahora, ¿por qué he invertido tanto tiempo en hablar de las características de Cristo en la iglesia a Filadelfia? Bueno, porque precisamente es lo que el pasaje hace. En las 6 iglesias que ya hemos visto hasta el momento, esta es la descripción más larga de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Filadelfia. Y tengo una plena convicción de por qué el Señor invierte tantas definiciones acerca de sí mismo a esta iglesia. Porque la primera característica de esta iglesia es que tenía poca fuerza. Y una iglesia que tiene poca fuerza debe tener plena confianza en cuál es el Señor en el cual cree. ¿Cómo es el Señor en el cual ha creído? Por eso el Señor se revela de una manera más extensa a esta iglesia que a otras iglesias anteriormente. Primera característica entonces de esta iglesia, es una iglesia de poca fuerza. Ahora, esta iglesia era débil, pero esta debilidad que tenía esta iglesia no es una debilidad producto del pecado, sino por otros factores. Primeramente, esta iglesia era una iglesia de poca fuerza porque, ponga atención, era una iglesia pequeña en número. No era una macro iglesia, no era una mega iglesia. Era una iglesia reducida en número. No era una iglesia de gran concurrencia. Las iglesias pequeñas están en el plan de Dios, están en el propósito de Dios e incluso están en el deseo de Dios. Yo creo que sí. Dice Lucas capítulo 12, versículo 32, un pasaje que ya conocemos. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuando nosotros miramos en retrospectiva a los profetas del Antiguo Testamento, por lo general nos vamos a encontrar a hombres y mujeres bastante solitarios. Hombres y mujeres que no tenían grandes congregaciones que le seguían. Tenemos a un profeta de Dios mencionado en Génesis capítulo 6 llamado Noé, el cual predicó y no se menciona ninguna conversión a su predicación. Las personas que entraron con el profeta dentro del arca eran puros familiares. Y los animales que los llevó el Señor. Y así avanzando por el Nuevo Testamento vemos a los profetas llevando una vida de soledad, una vida de pocos amigos. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo entrar en escena, primeramente vemos a Juan el Bautista, que no era un hombre que se rodeaba de grandes multitudes. Sí le iban a escuchar predicar, pero el hombre vivía en el desierto. Cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, comienza a predicar él solo. Luego llama a 12 discípulos, a los cuales constituye como apóstoles,
Y vemos que las multitudes abandonan al Señor Jesucristo cuando Él da mensajes que son confrontacionales. Y esos 12 permanecen con Él. Y uno de ellos lo traicionó, lo vendió. Otro lo negó. Y la noche que el Señor Jesucristo fue arrestado, los 12 lo dejaron solo. Entonces vemos al mirar este diseño de Dios que efectivamente las iglesias pequeñas o las agrupaciones de no gran concurrencia están dentro del plan y del propósito de Dios. Ahora, obviamente esta pequeña iglesia, si la podemos llamar así, de 12 miembros, duró 3 años, porque luego pasaron a ser 120 en el aposento alto y luego miles después de Pentecostés. Claro que sí, pero hubo un tiempo en el cual fue una manada pequeña. Entonces esto es algo que tenemos que tener siempre en consideración. En el plan de Dios están las iglesias pequeñas, pero ese plan, en lo particular, no creo que sea permanente. Bien, entonces, esta era una iglesia pequeña en número, pero además el libro de Apocalipsis, o el Señor Jesucristo más bien, a la iglesia, la menciona como una iglesia de poca fuerza, porque era una iglesia que tenía poco reconocimiento social. En lo particular, yo no estoy para nada en contra, hasta el momento no veo una falla en que se haga, en que se realicen Te Deum en iglesias evangélicas. En lo particular no tengo problema con eso, siempre y cuando no se pasen a llevar principios bíblicos, porque la palabra dice en Santiago que cuando entra un hombre rico se le da el mejor asiento, se le reconoce. Bien, los creyentes deben tratar de no hacer acepción de personas cuando entran los políticos a la iglesia. Debiera mantener los estándares bíblicos en esos cultos, incluso en los Te Deum. Pero fuera de esos puntos que hay que tener en consideración, no estoy en contra de ese tipo de reuniones. Bien, tampoco estoy en contra de que las iglesias evangélicas tengan personalidad jurídica, de que el gobierno tenga proyectos para la reparación de los templos, nada de eso. En lo particular creo que las iglesias pueden tener un impacto social sin comprometer su santidad. Entonces creo que la iglesia puede tener un impacto social. Sin embargo, la iglesia no tiene como propósito central y principal tener un impacto ni en la política ni en la ciudadanía de un modo social. Sí de un modo espiritual, pero no necesariamente en un aspecto social o político. Esta iglesia no tenía ese impacto. No era reconocida como la gran iglesia de Filadelfia. No era reconocida como una iglesia que influenciaba en la política de Roma. Era una iglesia con poca fuerza. Ahora, el apóstol Pablo dice que si él buscara el reconocimiento o la aprobación de los hombres, no sería siervo de Cristo. Una iglesia no debería buscar el reconocimiento social, sino alcanzar a los perdidos y avanzar el reino de Dios en la tierra. Y cuando la iglesia tiene esa misión, ese enfoque en su ministerio, ahí es que comienza a impactar gradualmente la sociedad. Pero impactar la sociedad no es su centro, sino la gloria de Dios y la salvación de los pecadores. Espero que se entiendan los principios que estoy intentando compartir con ustedes. Esta iglesia tenía poco reconocimiento social, era una iglesia pequeña en número, por eso se menciona como una iglesia que tenía poca fuerza. Pero a pesar de que era una iglesia de poca fuerza, el Señor menciona a esta iglesia como una iglesia que era fiel. Dice ahí el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 3 lo siguiente: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta era una iglesia fiel a la palabra de Dios. Se enfocaba en el estudio de las Escrituras y en la enseñanza de las mismas. Esto debiera caracterizar a todas las iglesias que profesan la fe evangélica. Todas las iglesias que profesan creer en el Evangelio, ¿qué deberían hacer? Estudiar el Evangelio y enseñar el Evangelio. Cuando una iglesia tiene como centro la predicación del Evangelio y la iglesia, la congregación, recibe la predicación del Evangelio y la aplica a su vida, entonces si el núcleo está funcionando bien, entonces todas las actividades externas funcionan de manera correcta y adecuada. ¿Por qué? Porque el núcleo está funcionando bien. Se está predicando el Evangelio y en base al Evangelio es que la iglesia avanza. Por eso, aunque era una iglesia pequeña y sin gran prominencia social, era una iglesia en la voluntad del Señor. Y era una iglesia que estaba avanzando en lo espiritual, aunque tal vez no necesariamente en lo numérico. Difícil era que esta iglesia pudiera tener un gran templo y mucha gente dentro de ese templo, porque la tierra de Filadelfia era un terreno muy propenso a los terremotos. Entonces constantemente habían sismos y la gente huía de la ciudad, se caían las edificaciones. Entonces difícilmente iba a ser una iglesia numerosa, pero sí era una iglesia que estaba avanzando en el propósito de Dios para ella. Esta iglesia era fiel al nombre de Cristo, porque mantenía la doctrina de Cristo. Les mencionaba delante una corriente no teológica, una corriente hereje que rebaja los estándares de Cristo.
Y no reconoce a Cristo como el Dios Todopoderoso, sino como a una criatura de Jehová. Hubiese sido muy fácil para los cristianos en Filadelfia bajar los estándares de la persona de Cristo, porque de hecho todo el imperio romano, el imperio griego anterior y luego el imperio romano, era un imperio o era una manera de pensar, una cosmovisión donde proliferaban los dioses, los falsos dioses, las falsas deidades. Entonces hubiese sido fácil para estos creyentes mezclar la persona de Cristo con alguna otra deidad. Así como el día de hoy es muy fácil para los creyentes supuestamente creer en el Jesús de la Biblia, pero al mismo tiempo creer en el Jesús que creen los mormones. Que ustedes saben que los mormones tienen una visión de Cristo totalmente distinta a lo que la palabra de Dios menciona. El Jesús de los mormones no es el Jesús bíblico. El Jesús en el cual creen los testigos de Jehová no es el Jesús de la palabra de Dios, porque el Mesías de la palabra de Dios es Dios hecho carne. Es el santo, el verdadero, el todopoderoso y el omnipotente. No es el arcángel Miguel encarnado, es Dios encarnado. El Dios de la Biblia no es el Dios del catolicismo romano, aquel Dios rebajado que no puede recibir todas las oraciones de sus santos, sino que se vale de muchos creyentes ya muertos para recibir oraciones y responderlas. No, el Jesús de la Biblia escucha la oración de sus santos y responde a ellas. Es fácil comprometer el nombre de Cristo, la persona de Cristo, con las religiones que proliferan en la sociedad. Esta iglesia se mantenía fiel. Esta era una iglesia acertada, porque dice aquí la palabra de Dios que el Señor había abierto una puerta grande delante de ellos, y Él se iba a encargar de que la iglesia pasara por esa puerta. ¿Qué es esta puerta abierta? Es la oportunidad de ejercer un ministerio para la gloria de Dios. De tal manera que el apóstol Pablo, cuando habla de que se le ha abierto puerta, habla precisamente de eso. De que conoce personas y sectores en los cuales está la posibilidad de predicar el Evangelio. Creo que nosotros tenemos que estar pendientes siempre a esto, a las puertas que el Señor abre para desarrollar un ministerio, para predicar el Evangelio, para alcanzar a otros para Cristo. Creo que algún día el Señor nos va a pedir cuentas por todas las puertas que se abrieron y no entramos por ellas. Necesitamos estar pendientes a eso. El Señor tiene algunas promesas para la iglesia en Filadelfia. La primera promesa la encontramos ahí en el versículo 9. Dice: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este es un pasaje bastante controversial, porque sabemos que cuando la palabra de Dios nos habla de que una persona se postra delante de otra, está reconociendo primeramente que la persona que está enfrente es Dios mismo. Por eso cuando Abraham ve venir al ángel de Jehová, se postra delante de él, porque está reconociendo su grandeza y su deidad. Cuando Josué ve al príncipe del ejército de Jehová, se postra delante del ángel, y el ángel no rechaza esa adoración. Sin embargo, cuando el apóstol Juan, aquí mismo en Apocalipsis, se postra delante del ángel, el ángel tiene que decirle: levántate, porque yo soy un consiervo tuyo, adora a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando en la palabra de Dios una persona se postra delante de otra, está reconociendo que es Dios el que está delante, o por lo menos cree que la persona que está enfrente es Dios mismo. Sin embargo, hay un segundo motivo por el cual las personas se postran delante de otra en la palabra. Y es cuando las personas reconocen no necesariamente estar delante de Dios, sino de estar delante de una persona que está siendo utilizada por Dios. ¿Qué hicieron los hermanos de José cuando vinieron a Egipto a comprar alimentos y vieron a José, el gobernador de Egipto? ¿Qué hicieron delante de él? Se postraron delante de sus rostros. Y eso había sido anunciado por el mismo José muchos años antes, por la revelación que tuvo en un sueño. Los hermanos de José y José mismo sabían que no hay más que un solo Dios, porque habían sido criados en la fe de su padre Israel. Israel había sido criado en la fe de su padre Isaac, e Isaac en la fe de su padre Abraham. Eran monoteístas, creían solamente en un Dios, en Jehová. Pero cuando vienen los hermanos de José, se postran delante del gobernador de Egipto porque reconocen que ese es un hombre utilizado por Dios para proveer alimento a las naciones que estaban muriendo de hambre por la sequía que había en la tierra en aquel entonces. Eso es lo que está pasando acá. El Señor Jesucristo está diciendo: voy a traer a los de la sinagoga de Satanás y haré que se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Es decir, los falsos judíos reconocerán que la salvación de Dios es para la iglesia. Los judíos que han negado a Cristo, que no han reconocido al Mesías que ya vino, que no reconocen el poder de Dios manifestado en el Dios encarnado, se postrarán delante de la iglesia y reconocerán que el amor de Dios es para ellos, para la iglesia y para el remanente fiel del Señor. Recordemos eso.
En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, hay aproximadamente, o por lo menos 3 promesas, 3 profecías de que las naciones gentiles vendrán y se arrodillarán ante el remanente fiel de Israel y reconocerán que este Israel, el remanente, es el pueblo de Dios. Aquí tenemos un paralelo donde se menciona que los judíos que no han creído en el Mesías se postrarán ante la iglesia y reconocerán que el amor de Dios es para la iglesia. Ahora, esto es tremendo. ¿Por qué razón? Porque desde el Antiguo Testamento Dios viene declarando que Él ama a Israel, que Él ha amado a su pueblo Israel. Pero aquí declara que el amor está sobre la iglesia, no sobre los falsos judíos, no sobre la sinagoga de Satanás. Recordemos que la sinagoga de Satanás son esos judíos que supuestamente dicen creer en Dios, pero con su persecución en contra de la iglesia están haciendo la obra de Satanás, no de Dios, por estar en contra del pueblo de Cristo. La segunda promesa es la siguiente, una promesa de liberación, versículo 10. Por cuanto he guardado mi palabra y la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es la hora de la prueba? El derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra, lo que conocemos como la gran tribulación. Estos 7 años en los cuales el Señor va a derramar su ira y su castigo sobre el mundo, para probar, dice acá, a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Este versículo que dice, he aquí yo vengo pronto, refuerza la verdad bíblica de que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación. Sabemos en tiempos actuales que hay por lo menos 3 posturas que intentan explicar el arrebatamiento. Aquellos que explican que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, otros que explican que es a mitad de la gran tribulación y otros que explican que es al final. Aquel que diga el arrebatamiento no existe es porque no ha leído el Nuevo Testamento, porque es innegable la realidad de un arrebatamiento. Juan capítulo 14, 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 1 Corintios capítulo 15 y aquí Apocalipsis capítulo 3. La iglesia ha de ser quitada de este mundo. Aquí el pasaje dice, el Señor Jesucristo dice, te guardaré de la hora de la prueba. O sea, la iglesia será retirada porque va a ser guardada de esta hora. Si el pasaje dijera, como dicen algunas versiones modernas mal traducidas, te guardaré en la hora de la prueba, ahí daría a entender que el arrebatamiento es al final de la tribulación. Pero por cuanto dice, te guardaré de la hora de la prueba, está dando la idea al Señor o el concepto de que la iglesia será retirada cuando venga la tribulación. Por eso dice, he aquí yo vengo pronto, porque es un consuelo a la iglesia. Si el Señor dijera, he aquí yo vengo pronto, no sería ningún consuelo. Si es que el arrebatamiento fuera al final, porque estaría diciendo, he aquí yo vengo pronto, la tribulación viene pronto para ti. Y sabemos que la iglesia no ha sido puesta para la ira de Dios, sino para alcanzar salvación. Entonces esta iglesia pequeña pero fiel tiene una promesa de liberación de la hora de la prueba. Y la última promesa es una promesa de liberación o de glorificación. Versículo 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Esto necesita obviamente una interpretación a la luz de las Escrituras. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 22 que en la gloria eterna no habrá templo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que los creyentes fieles han de ser parte estructural o esencial de la gloria divina. En el cielo ningún creyente sobra y ningún creyente falta. Todos son parte precisa del plan de Dios. Bien, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, porque nada nos separará del amor de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto significa lo siguiente: cada creyente será una columna, es decir, un monumento al Todopoderoso. Y cada creyente llevará el nombre del Padre, del Hijo y de la ciudad amada, en cuanto a que el Padre, el Hijo y la ciudad, Nueva Jerusalén, pertenecen al creyente y al mismo tiempo el creyente permanece al Padre, al Hijo y a la Nueva Jerusalén. Tenemos una unión perfecta con el Señor y con sus promesas. Nada nos puede separar de Él, de su plan, de su propósito. Esa es la promesa que Dios, el Señor Jesucristo, está dando a la iglesia en Filadelfia. Promesas firmes que tienen cumplimiento. Cuando el Señor Jesucristo mira a las iglesias locales, el día de hoy y a lo largo de los siglos, el Señor no evalúa las congregaciones en base a la cantidad numérica. Lamentablemente, como regla general, podemos ver el día de hoy cómo las iglesias más grandes son las iglesias más alejadas de la palabra de Dios.
Si usted revisa estadísticas de todas las personas que se dicen llamar cristianos alrededor del mundo, la mayoría está siguiendo una falsa religión, con un falso sacerdocio, con un falso bautismo, con una falsa salvación, con un falso Cristo, con un falso sistema eclesiástico. El Señor no evalúa a la iglesia por su cantidad numérica o por su impacto social o político, sino por su fidelidad, primero a la palabra y al nombre de Cristo. Eso es lo que caracteriza a una iglesia verdadera, la fidelidad a la palabra y la fidelidad a la persona de Jesús. Las iglesias, por muy grandes o muy pequeñas que sean, han de ser calificadas como genuinas iglesias si creen en el Dios genuino, en Cristo. Si estudian la palabra genuina del Dios genuino, si predican la palabra genuina del Dios genuino, porque si viven de esta manera, entonces son una iglesia genuina, porque permanecen aferradas a la persona de Jesús. Y esa iglesia fiel será reconocida como aquella que es amada por Jesús. Esta será llevada a los cielos y esta será glorificada por toda la eternidad.